Muy buenas tardes, amigos. Vamos a continuar con el diplomado de inmunohematología y medicina transfusional. Este mediodía vamos a hablar sobre lo que son las reacciones transfusionales y su manejo. Sobre lo que es la clasificación de las reacciones transfusionales. Y esto pues puede ser de dos formas, ya sea por el momento de aparición de la reacción transfusional o por los mecanismos fisiopatogénicos o fisiopatológicos que la intermedian. Desde el punto de vista de su aparición, las podemos clasificar en inmediatas, que son aquellas que ocurren durante el acto de la transfusión o en las primeras 24 horas. Y tardías, aquellas que ocurren después de las 24 horas, días, semanas o meses. Ahora, desde el punto de vista fisiopatogénico, las podemos clasificar en inmunológicas y no inmunológicas. Dentro de las inmunológicas tenemos que hay generación de una respuesta inmune de tipo humoral, celular o ambas, que están dirigidas contra elementos constituyentes de la sangre. Y en las no inmunológicas, pues por ende, aquellas en que no interviene un mecanismo de respuesta inmune. En cuanto a las inmediatas, o sea, de aparición durante la transfusión o en las primeras 24 horas, siempre clasificándolas como inmunológicas o no inmunológicas, tenemos dentro de las inmunológicas la reacción hemolítica inmediata, reacción de anafilaxia, urticaria, reacciones febriles y lo que es el TRALI o daño pulmonar relacionado a la transfusión. Y dentro de las no inmunológicas tenemos la contaminación bacteriana, hemólisis no inmunes, sobrecarga de citrato, sobrecarga de potasio. Estas dos porque están más relacionadas con el tiempo de almacenaje de los componentes sanguíneos y la sobrecarga de volumen. En cuanto a las tardías de tipo inmunológicas, tenemos la hemólisis retardada, la púrpura posttransfusional, la reacción de injerto contra huésped, que es algo muy raro, la refractariedad de las plaquetas, la aloinmunización y la inmunomodulación. Y dentro de las no inmunológicas tenemos transmisión de infecciones y hemosiderosis. Ahora, hablando un poco de la incidencia y las reacciones adversas a la transfusión, en esta tabla pues tenemos esquematizado dentro de las reacciones agudas y cuál es la incidencia de cada una de esas reacciones. Tenemos la reacción febril no hemolítica, vemos que la incidencia anda de 1 en 200, hablando de transfusiones, esa es la febril no hemolítica. La reacción hemolítica de 1 en 12,000, el TRALI o injuria pulmonar relacionada a transfusión, una incidencia de 1 en 5,000. La reacción alérgica, como ven, pues es más usual, 1 en 100 a 300 transfusiones. La anafilaxia puede andar unas 150,000 la incidencia, y la reacción séptica, que es muy rara, pero puede darse. Y dentro de las reacciones tardías, la hemolítica retardada, que puede andar entre 1 a 1,500 a 8,000 transfusiones, las enfermedades injerto versus huésped, que es algo muy raro, la intoxicación por hierro, que usualmente sucede en pacientes que son politransfundidos y pues que llevan más de 120 unidades. La inmunosupresión, no sabemos de su incidencia, pero también es algo que sucede, y la púrpura posttransfusional, que también es algo no común. En cuanto a la estadística de incidencia y transmisión de agentes infecciosos, tenemos estos datos que son de norteamericanos, pero pues podemos hacer alguna extrapolación.
y vemos que la incidencia de hepatitis A pues es rara o pues realmente es más por vía digestiva su transmisión. La hepatitis B es de 1 en 200,000, siendo mucho más frecuente, como vemos, la hepatitis C, que pueden dar en 1 a 3,000 a 500,000 la incidencia, 3,000 a 5,000, perdón, su incidencia. Es mucho más frecuente que la de la hepatitis B. El HIV tipo 1, 1 en 225,000 citomegalovirus, pues no hay datos muy exactos, igual que la sífilis, la malaria y la enfermedad sumamente raras. Toda esta pues incidencia de transmisión ha sido mejorada a través de los años, pues por la mejora en los datos pues tecnológicos, en la mejoría que ha habido pues en los estudios también de los componentes sanguíneos. Vamos a hablar de la reacción transfusional hemolítica inmediata, que es de las reacciones transfusionales pues también más delicadas que podemos tener. Y en esta pues se producen signos de incremento de la extrusión de los eritrocitos o glóbulos rojos debido a la transfusión de sangre inmunológicamente incompatible. ¿Qué es lo que sucede? Que se transfunden eritrocitos que son incompatibles a un paciente que tiene concentraciones séricas significativas de anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en los eritrocitos transfundidos. Usualmente pues una incompatibilidad sanguínea. La destrucción ocurre durante el acto transfusional. La causa más común es la ABO incompatible, lo cual pues nos puede llevar incluso a la muerte. Puede producirse por la transfusión de eritrocitos, plasma o productos de plasma incompatibles y puede ser secundaria a errores en el aseguramiento de la transfusión. La frecuencia es variable de 1 en 1000 hasta 1 en 500,000 y la morbilidad es sumamente alta. La mortalidad más del 10% y sus principales causas de mortalidad, la población intravascular diseminada o CID y la falla renal aguda. En este esquema o dibujo podemos ver los signos y los síntomas que nos puede dar una reacción hemolítica aguda y vemos que desde el punto de vista cardiovascular puede presentar el paciente o receptor hipotensión, taquicardia, shock y sangramiento. Puede haber un aumento de la sensación térmica. Desde el punto de vista también abdominal puede haber un dolor abdominal, dolor lumbar, se puede acompañar de náuseas y vómitos e incluso de diarrea. También puede haber anemia, urticaria, escalofríos, fiebre, así como puede haber dolor y opresión torácica como un angor y disnea como un síntoma pulmonar. Y pues puede haber una hemoglobinuria desde el punto de vista renal, hemoglobinuria, puede haber una hiperbilirubinemia y puede haber oliguria o anuria como signos de insuficiencia renal o falla renal aguda. Aquí estamos viendo pues lo que vimos en el dibujo, las características clínicas de la hemólisis intravascular, síntomas como son el rubor facial, intranquilidad, respiración profunda, el dolor lumbar, el dolor abdominal y el dolor y la opresión torácica. Y como signos, el pulso débil, la hipotensión, taquicardia, hemoglobinemia, hemoglobinuria, fiebre, puede presentar fiebre, signos de CID manifestados por hemorragia y signos de insuficiencia renal o falla renal aguda, como sería la oliguria, anuria en ese momento. Desde el punto de vista laboratorio, ¿qué datos tenemos que nos lleven a pensar en una hemólisis intravascular? La disminución de la hemoglobina, un estudio de globulina anti-D positiva o con directo positivo, determinación de hemoglobina libre en suero y orina,
presencia de metalbuminemia, y pues si tenemos una CID, pues todo trastorno de lo que es las plaquetas, o sea, una reducción plaquetaria, reducción de los diferentes factores de coagulación que nos lleva a una prolongación del TP, del TPT, una caída del fibrinógeno desde el punto de vista coagulación. Y pues una elevación pues, de la creatinina por la falla renal aguda. ¿Qué hacer ante un cuadro de una reacción hemolítica aguda por una incompatibilidad? Lo primero, pues, identificar al paciente, y por eso se recomienda, por eso es que uno recomienda que idealmente cuando uno va a ir a hacer una transfusión de un componente sanguíneo, los primeros 10 minutos acompañar al paciente, acompañarlo durante, está pasando pues el componente sanguíneo para observar si no hay una reacción transfusional, lo cual puede ser con los primeros 5 o 10 ml de la transfusión, ya pueden empezar los problemas cuando hay una incompatibilidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Primero, de lo primero, detener la transfusión inmediatamente, mantener un buen acceso venoso, hacer un monitoreo de signos vitales, transferir a una unidad de cuidado intensivo si hay un trastorno hemodinámico serio, considerar cateterismo, utilizar aminas simpático-miméticas para mantener una buena perfusión renal, como sería el uso de la dopamina, mantener una presión sanguínea adecuada y un flujo urinario igualmente, ya sea con el uso de las aminas simpático-miméticas, con un buen volumen utilizando soluciones cristaloides, y pues como dice a continuación también con el uso de diuréticos. Monitoreo de la función pulmonar para evaluar pues si no hay desaturación de oxígeno, y en un momento dado poder necesitar incluso pues apoyo de ventilación mecánica, ¿verdad? Como se menciona ahí, oxigenoterapia, intubación si es necesario y soporte con ventilador. Y el manejo pues de los problemas que hayan desde el punto de vista de coagulación. Si necesitamos una CID, si hubiese necesidad de utilizar plaquetas, plasma fresco congelado, entre otros. Pero es importante también tener identificado el problema y la bolsa de sangre que se va a mandar a estudio, como lo vamos a ver a continuación. Cuando estamos investigando esta reacción transfusional hemolítica, paramos la transfusión, tomamos la bolsa de sangre que está transfundiendo, y todo eso lo vamos a mandar inmediatamente al banco de sangre para comprobar que el grupo sanguíneo del paciente y de la bolsa de sangre transfundida, vamos a tener muestra de sangre tanto de la bolsa de sangre como del paciente, y si hay alguna discrepancia pues para pues ir tomando las medidas inmediatas. Si se comprueba que el paciente se encuentra en situación de riesgo y adoptar las medidas terapéuticas correspondientes, debemos hacer pues todo lo que habíamos mencionado previamente. Debemos de comparar la muestra antes de la transfusión con la post-transfusional en cuanto al color del suero o el plasma, si hay una hiperbilirubinemia, si hay una trastorno de hemoglobina o en los niveles de bilirrubina. La coloración rosada o rojiza presente en la muestra post-transfusional, pero no en la pretransfusional, puede indicar la presencia de hemoglobina libre por la hemólisis de los glóbulos rojos. Y la observación de una coloración pardo amarillenta por la presencia de productos de degradación de la hemoglobina como la bilirrubina puede indicar hemólisis reciente en muestras extraídas de 5 a 7 horas después de la transfusión. Debemos de realizar el cum directo en la muestra post-transfusional, y esta incluso puede ser negativa si se extrae la muestra varias horas después de la reacción. Eso hay que tomarlo a considerarlo. Los resultados positivos de cualquiera de los procedimientos previos deben investigarse y determinar
si existen anticuerpos antieritrocitarios. Hay que tomar muestra de orina o transfusional y observar si hay pues problemas de hemoglobinuria, también pues que nos hacen apoyar lo de la transfusión. Si se sospecha CID en la muestra post-transfusional, evaluar todo el estudio de tiempos de coagulación para ver pues si vamos a necesitar soporte de estos derivados sanguíneos. Y hacer estudios para observar si hay hemólisis a intervalos de hemoglobina y hematócrito para hacer la recuperación pronta del componente sanguíneo. Cuando estamos ante la reacción hemolítica aguda, siempre y vamos a hacer prevención, asegúrese que las muestras de sangre y formularios de solicitud se han llenado correctamente, que la muestra de sangre del paciente se ha puesto en el tubo correcto y la sangre ha sido verificada contra la identidad del paciente antes de la transfusión. O sea, esto nos lleva a aquello de que lo importante de estar seguros de la identificación tanto del receptor como del producto que se va a donar. Además, la sangre ha sido o debe verificarse contra la identidad del paciente antes de cada transfusión. Eso hay que hacerlo a la par de la cama del paciente. Recuerden que a veces solo cambian el paciente de cama y toman los datos del rótulo o de otra cama donde antes hubo otro paciente. Entonces, debemos identificar los datos a la par del paciente. ¿Qué debemos hacer en cuanto a ya una conducta terapéutica? Si estamos ante la sospecha de un episodio hemolítico agudo, la transfusión se debe interrumpir inmediatamente, notificar al banco de sangre, como habíamos dicho, remitiendo todo el descartable, las bolsas de sangre y las muestras respectivas también del paciente. Y corroborar que no existen más receptores implicados en dicho error de identificación. Esta gravedad de reacción puede ser proporcional al volumen de producto incompatible transfundido. 10 a 20 cc, pero esto puede ser con 5 a 10 cc. Y el tratamiento, pues ante una incompatibilidad aguda, debe instaurarse rápidamente. Eso significa administrar líquidos endovenosos cristaloides a una hiperhidratación que prevenga la hipotensión para impedir el daño renal, monitoreo de la función renal con control de creatinina y diuresis, mantener la diuresis a un mínimo de 100 ml por hora durante las siguientes 24 horas. Podemos hacer uso o debe hacerse uso de la furosemida, ¿verdad? Dosis de 1 a 2 miligramos por kilo para mantener la buena diuresis y sin olvidar la adecuada hidratación. Y si se desarrolla CID, obviamente, pues lo que habíamos dicho, hacer uso de derivados sanguíneos, pues para contrarrestar los trastornos de coagulación intravascular diseminada. Esta tabla pues nos lleva a hacer recordatorio de cuáles son los errores más frecuentes asociados con la reacción transfusional o problemas de incompatibilidad en la transfusión. La identificación incorrecta del receptor en la solicitud, ¿verdad? Que mandemos una solicitud con el nombre que nos corresponde. Equivocación en la toma de la muestra, que también el tubo pues lo identifiquemos en forma errónea. El error de transcripción, que haya un error técnico en el banco de sangre con la identificación del grupo sanguíneo, error en la distribución del componente sanguíneo a la hora de etiquetar la unidad de glóbulo rojo pertinente o error en la administración del componente sanguíneo. Todo eso nos lleva a concluir que la primera causa de una reacción transfusional incompatible es el error humano. Otra reacción urticariana o reacción inmediata inmune
es la urticaria, pues que es algo, pues que es, digamos, algo leve, que es algo manejable, que puede evolucionar desde prurito, eritema, hasta una urticaria más importante, ¿verdad? Que aparece usualmente en el acto transfusional o pues en las horas inmediatas. Y la frecuencia anda de 1 a 3% de las transfusiones. El manejo, pues básicamente, o antes del manejo, quizás mencionar las causas, usualmente son anticuerpos de receptor versus proteínas del componente sanguíneo. Cuando estamos ante una reacción urticariana o una reacción alérgica, usualmente pensemos en que son proteínas que van en el componente que se está siendo transfundido. El manejo, pues con antialérgicos, ¿verdad? Ya sea difenhidramina, el Benadryl o la clorfeniramina. Y en una segunda ocasión, cuando ya hemos experimentado este problema, la recomendación pues es pedir o solicitar eritrocitos lavados al banco de sangre. La reacción febril no hemolítica, no hay hemólisis, pero si hay una reacción febril, aquí lo primero que debemos de pensar es que está relacionado a la presencia de leucocitos o glóbulos blancos en el componente sanguíneo que se está transfundiendo. Y la causa son anticuerpos del receptor versus antígenos leucocitarios del donante. La aparición igualmente es una reacción inmediata que puede aparecer en el acto transfusional o hasta 1 o 2 horas después. Es un efecto indeseable que anda aproximadamente entre 1 a 5% de las transfusiones, y el tratamiento, pues el uso de antipiréticos como el acetaminofén. Podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos en aquellos pacientes que no tengan problemas plaquetarios. Y recomendación es pues que si el paciente lo padeció la primera vez, puede recomendar también solicitar componentes que sean desleucocitados. El cuadro clínico de esta reacción febril, pues nada más, pues lo que ya había mencionado, una elevación de la temperatura, 1 grado centígrado por encima de lo basal, para que pueda acompañarse de escalofríos, y el manejo, pues, acetaminofén o antiinflamatorio no esteroideo en pacientes que no tienen problemas plaquetarios. Perdón. Otra reacción transfusional es el tralio, que es una injuria pulmonar asociada a la reacción transfusional o daño pulmonar agudo, ¿verdad? Y aquí pues es un distrés respiratorio agudo, que hay una infiltración pulmonar sin evidencia de insuficiencia cardíaca, o sea, no hay una sobrecarga, ni falla cardíaca, ni sobrecarga de volumen. Otra causa de falla respiratoria aguda. La etiopatogenia se menciona que son antígenos presentes en los leucocitos del receptor que reaccionan contra anticuerpos en la unidad del donante. Y puede ser sangre total, que pues raramente se utiliza, concentrado de glóbulos rojos empacados, plaquetas, puede ser plasma fresco congelado, concentrado de granulocitos, que usualmente es en medios donde es a nivel experimental, y la aparición pues en el acto transfusional o pues puede ser horas después. Frecuencia muy rara, y usualmente son pacientes que han sido politransfundidos, incluso en pacientes que tienen historial de un embarazo previo. El cuadro clínico del TRALI puede empezar con fiebre, pueden haber escalofríos, una tos no productiva, una disnea súbita, incluso puede haber hipotensión. Y en la radiografía de tórax podemos observar desde nódulos pulmonares en las regiones pariliares e infiltrado de bases pulmonares sin
signos de congestión pulmonar ni de aumento de la silueta cardíaca, e incluso podemos encontrar también pulmón blanco, que le llaman, como que fuera un distrés respiratorio agudo del adulto. Y la conducta: detener inmediatamente la transfusión, la oxigenoterapia, si el caso pues es sumamente grave, hacer mano de ventilación mecánica a presión positiva, diuréticos, podemos utilizar diuréticos a altas dosis, pero más importante, el uso de esteroides. Los esteroides a altas dosis para inhibir la respuesta inmune. Bueno, antes de darle las gracias, decirles de que recordarles pues de que ha sido un agrado compartir con ustedes alguna parte de este diplomado. Espero que esto les sirva de mucho en su práctica diaria, que lo multipliquen, que los que lo aprendan lo multipliquen, y recordarles que como estamos en tiempos de pandemia, la mejor vacuna o la peor vacuna es la que no nos aplicamos. Así que los invito a los que no se hayan vacunado, se acerquen a los centros de vacunación a hacerlo, ¿verdad? Y mantener las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, lo que es el distanciamiento social, y evitar las aglomeraciones o los centros muy aglomerados. Nuevamente, muchas gracias y feliz día.